queremos pedirle a la Fiscalía General de la República y a la coordinación de las fiscalías, porque se creó un protocolo para la investigación de la tortura de todas las procuradurías, y ese protocolo para la investigación de los casos de tortura inicia como elemento fundamental que debe haber un protocolo de Estambul. Y ahí es donde tenemos el primer elemento que retrasa una investigación eficaz para la tortura, por varias razones. El primero es que no se necesita hacer un protocolo de Estambul para determinar que una persona ha sido víctima de tortura o que hay indicios para establecer que se ha cometido el delito de tortura. Ahí están incluso los dictámenes periciales que, si bien están muy limitados, pero dan cuenta de lesiones, y que las personas muchas veces el informe policial homologado o parte informativo de puesta a disposición dice que la persona colaboró de manera voluntaria y dio información en donde él se autoinculpa o inculpa a otros. Y por otro lado tiene lesiones. Es decir, si la persona es presentada y aparentemente está declarando que lo hace de manera voluntaria y los agentes aprensores dicen que no hubo necesidad de ejercer la violencia, entonces ¿por qué hay lesiones? Y por qué los peritos que deben de registrar la integridad física y psicológica de las personas no anotan un análisis adecuado de decir, oiga, usted tiene esta lesión, ¿cómo se la produjo? ¿Cuál fue el mecanismo? ¿Quién se la produjo? No, simplemente registran las lesiones y luego dicen que son lesiones que ponen o no en peligro la vida, que tardan en sanar más de 15 días o menos de 15 días, y que pues, si no dejan cicatrización en cara, se registran como lesiones no graves, y por lo tanto por ahí van soslayando la tortura, cuando en realidad la integridad física y psicológica de una persona no está nada más en ver la integridad de la piel. Hay que ver cómo está la persona, cómo se mueve, cómo actúa, y eso hay que tomarlo muy en cuenta para poder determinar. Sin embargo, la autoridad no lo hace. Y volviendo a este punto que hablamos nosotros de lo que es el protocolo homologado de las fiscalías para investigar la tortura, sí inicia el protocolo diciendo que ante un alegato de tortura lo que se tiene que hacer primero es un dictamen, protocolo de Estambul. Hay que hacerle señalar a la autoridad que debido a la falta de peritos, debido a la falta de recursos de los familiares y las víctimas, pasa de 1 a 2 años para que se le pueda realizar el protocolo de Estambul. Y luego, si el protocolo de Estambul es positivo a la tortura, todavía la Fiscalía tiene la mala actuación de pedir un análisis técnico del dictamen pericial, y con ese análisis técnico del dictamen pericial, que le llaman metaperitaje, descalifica la tortura, y entonces ya no investiga nada, simplemente dice el protocolo salió negativo, el dictamen, o salió positivo, pero una opinión técnica que le pide a la Fiscalía salió que no cumple con los requisitos de tortura, y se va a un ejercicio. Eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque se le hace un daño irreparable a la investigación, porque la investigación debe ser inmediata, exhaustiva, y hay muchos más elementos que investigar que realizar un protocolo de Estambul. Se tiene que ver las cadenas de mando, se tiene que revisar precisamente si hay estas lesiones que está presentando un perito, pues tiene que verse la integridad física de la persona, y tiene que registrarse en video y en fotografía todas las lesiones. Y antes de otra cosa, una vez que es examinada la persona, se le tiene que dar la copia de la certificación médica para que quien es examinado pueda en su momento pedirle al Ministerio Público que cite al médico para que aclare por qué está diciendo estas lesiones y no registra estas otras, o si está
omitiendo cosas que deben ser señaladas y aclaradas en el momento y no hasta la necesidad de realizar un protocolo de Estambul. Creo que vale la pena insistirles en el deseo que tenemos nosotros de reunirnos con el equipo de Ernestina Godoy, con Raúl Jiménez, para que estos temas podamos irlos atendiendo y con ello fortalecer la investigación de la tortura y sobre todo hacer que nuestras fiscalías tengan mayor solidez y que el combate contra la tortura se haga más fuerte, más intenso y que entendamos que estamos en una actitud propositiva. Y sobre estos puntos también decirles que es común que los ministerios públicos, al momento de presentar conclusiones para sentenciar a una persona, incurren en un acto que es un acto de simulación que se considera fraude judicial porque a sabiendas de que hay recomendaciones por tortura, que hay juicios donde se anularon declaraciones porque fueron coaccionadas por tortura, que hay protocolos de Estambul positivos, aún así los ministerios públicos en sus conclusiones de culpabilidad señalan que las declaraciones autoinculpatorias o culpatorias de otros se toman en cuenta porque fueron realizadas de manera libre, espontánea, con personas mayores de edad y que no parece haber ningún mecanismo de coacción, cuando en realidad eso es falso. Bueno, pues este es nuestro momento importante en las secuelas del viejo régimen y bueno, pues a seguir denunciando que esta arrogancia, esta prepotencia de la utilización de las emociones y de la acción colectiva que significa una justa deportiva como sería un mundial de fútbol, tenga altas implicaciones políticas y que lamentablemente sea más el poder económico de ese ente anglosionista que permite que se abuse en este acto deportivo, también para seguir imponiendo sanciones en contra de los pueblos y sobre todo que se declaren apolíticos y entonces no se sancione Estados Unidos por los actos que impiden que esta justa deportiva se desarrolle en igualdad de condiciones.